Hola, de nuevo estamos aquí en nuestras redes con contenido y hoy con una excelente sorpresa. Se trata de Emilio Carrillo, quien es un conferencista, economista, administrador de Estado, ha sido profesor y ha colaborado con muchísimas universidades. Y bueno, la hoja de vida es larga. Yo agradezco que en sus múltiples actividades, Emilio nos haya dado este espacio precisamente para hablar el día de hoy de educación. Emilio, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en las redes de @MartaPinsonville. ¿Qué tal, Marta? Pues por mi parte encantado y agradecido por estar aquí compartiendo contigo y a través tuya de compartiendo con tanta gente. Así que un abrazo fuerte y muchas gracias. Pues yo veo que además muchas personas siempre están solicitando, digamos, las ideas, los conceptos y el manejo en distintas áreas de nuestra vida. En este caso, hablando un poco de educación, yo quiero preguntarte para ti, ¿cómo ves la educación hoy en día? ¿Qué significa lo que en estos cambios, además, que hemos tenido, donde hemos tenido que situarnos a modo remoto entre universidades y colegios, pero también hay quienes critican que nuestra educación no ha cambiado en 100 años o 200 años, mientras que la tecnología evoluciona cada segundo? Entonces, me encantaría conocer tu concepto frente a esto. Muy bien, es un tema enormemente interesante e intento resumirte algunas reflexiones al respecto de un tema que creo que conozco bien porque mi actividad docente ha sido de toda la vida. Me incorporé muy joven, con 20, 21 años, a la docencia universitaria y esa docencia la he mantenido de un modo o de otro hasta el momento actual. Yo creo que lo primero a recordar, Marta, es que educadores y docentes somos todos. No solamente los profesores y profesoras, no solamente las maestras y maestros, sino que todos somos educadores. Somos educadores con nuestros hijos, somos educadores con las personas que están cercanas. Todos tenemos una labor, seamos conscientes o no, la desarrollemos o no, una labor educadora y docente. Punto segundo, es muy importante darnos cuenta y tomar conciencia de lo que la educación significa. La educación es un término en castellano, que es también un verbo, el verbo educar, que viene del latín, educare. Y educar está relacionado con sacar, sacar. ¿Y qué significa esto de sacar? Pues colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí mismo. Eso es la educación. Cuando hablamos de nuestra labor educadora con relación a alumnos, es ayudar a esos alumnos, colaborar con ellos para que saquen lo mejor de sí. Si hablamos de nuestra labor educadora con relación a nuestros hijos, es colaborar con nuestros hijos para que saquen lo mejor de ellos mismos. Ese es el concepto genuino y verdadero que haríamos bien en recordar y tomar conciencia de la educación. Colaborar con el otro para sacar lo mejor de sí mismo. Y lo último a compartir es que cuando hablamos de sacar lo mejor de uno mismo, eso tiene que ver con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras capacidades innatas, nuestras cualidades con las que nacemos, no las que vamos adquiriendo, sino aquellas que vienen ya con nosotros. Y cuando esto que acabamos de compartir, Marta, lo comparamos con lo que es la denominada educación actualmente, con el denominado sistema educativo, pues nos damos cuenta de que no, de que el sistema educativo actualmente no responde a esos parámetros. Antes de la pandemia y ahora en la pandemia y después de la pandemia no responde a estos parámetros, porque la educación hace tiempo que se transformó en formación. La formación es dar conocimientos para que la gente pueda incorporarse al mercado laboral, no para que ponga en valor lo mejor de sí mismo, sus dones y sus talentos. Y esa formación también hace algún tiempo que como derrapó, hizo una especie de derrape hacia el formateo, hacia el formateo. Y yo creo que todos sabemos lo que es formatear, ¿no? Metemos un pen en nuestro ordenador y lo formateamos, que es vaciar los ficheros originales y sustituirlos por otros. Y de hecho lo que llamamos hoy educación tiene mucho que ver con introducir en los niños, en las niñas, en los chicos, en los jóvenes, unos sistemas de creencias que sustituyen a sus ficheros originales, esos dones y esos talentos, para que puedan incorporarse a esta sociedad tan extraña en la que actualmente vivimos. Entonces, básicamente lo que muchas veces hemos hecho es programar a nuestros niños y nos vamos creciendo de alguna manera con esas ideas. Yo creo que es importante de pronto en la manera como lo estás enfocando, que te has dedicado al desarrollo a través de Naciones Unidas y a tu pedagogía, de qué es lo que necesita un niño y sobre todo cuando sobrevaloramos, digamos, algunas materias más que otras. Aunque el mundo ha cambiado,
pero las ciencias exactas, digamos que tienen un estrato más arriba muchas veces para nuestra sociedad que las ciencias sociales. Y recuerdo mucho también un poco sobre lo que decía Noam Chomsky, nuestra educación. Hacemos, como dicen ahora, comunidad de rebaño, cuando no le estamos gestando a nuestros hijos inquietudes y muchas veces solamente es aprender con ciertas formas didácticas, pero no tan creativas de pronto como tú lo estás exponiendo. Acláranos ese punto. Sí, tienes toda la razón en lo que estás apuntando, tiene toda la razón Noam Chomsky, hay mucho de rebaño, entre comillas, en el sentido de que se quiere que todos seamos muy uniformes, es decir, que prime en el uniformismo, esa globalización que se plasma en la homogeneidad. Lo cierto es que cada persona es un mundo, cada persona, como antes recordaba, tiene sus propias capacidades, sus propias cualidades. Hay personas que lo mejor de ellos mismos y lo que mejor pueden aportar a la sociedad tiene que ver no con el ámbito científico, tiene que ver con ámbitos, por ejemplo, sociales. Y todos son igualmente necesarios en una sociedad. Sin embargo, por amor del mercado laboral y por lo que el mercado laboral exige, se intenta que todo el mundo tenga una educación que ha derivado, como antes decía, la formación y casi sin darnos cuenta descarrila hacia el formateo, que tenga que ver con lo que el mercado laboral requiere, con lo que el mercado laboral exige. ¿Eso qué conlleva finalmente, Marta? Pues dos cosas. Por un lado, el empobrecimiento de la sociedad. La sociedad se empobrece porque fuerza a personas cuyos talentos están en otras materias a centrarse en algo para lo que no son lo más válido. Eso por un lado, la sociedad se empobrece. E igualmente empobrecemos a la persona, porque la persona ve cómo lo que son sus capacidades, sus cualidades, tiene que meterla como en un cajón, casi olvidarse de ellas para darle prioridad a aquello que la sociedad exige. Y todo ello en un contexto además donde, como antes decía, hay muchos sistemas de creencias que hacemos nuestros sin darnos cuenta. Y un sistema de creencias muy usual, y lo pongo como botón de muestra para darte paso a otra cuestión que quieres que comentemos, un botón de muestra es el padre o la madre que queriendo lo mejor para su hijo, le imponen determinadas cosas. De hecho, cuando hablamos de educación, el amor, y sobre todo cuando hablamos de educación en familia, el amor tiene que ser el protagonista. Y los padres y las madres deberían darse cuenta que su labor docente, su labor educadora, no es hacer al niño como ellos quieren que sea, sino ayudar al niño y a la niña a que sea como es. Y ahí hay un choque enorme, Marta. Ahí hay un choque porque lo que solemos intentar es que nuestros hijos sean como nosotros queremos que sean y no como los hijos son, ayudándole a que desarrollen todas esas cualidades, todos esos dones, todos esos talentos que son innatos y que además podemos percibir en el niño o en la niña porque son aquellas cosas que lo valore más o menos la sociedad y el mercado laboral cuando las ejercita el niño y la niña, el joven, el adolescente y la adolescente disfrutan, gozan. El tiempo es como si no existiera. Pueden estar mucho tiempo y no se desgastan energéticamente cuando realizan esa actividad. Entonces yo te voy a hacer unas preguntas muy concretas y cortas para aprovechar el tiempo contigo. ¿Crees que las materias que se ven, por ejemplo, en un colegio, estamos hablando de primaria o secundaria, no son todas necesarias o no son para todos? Las materias que se imparten, Marta, yo creo que el quid de la cuestión no es eliminar ninguna. Las materias en sí son interesantes. El problema, ¿cuál está? En pedir un nivel 5 mínimo a todo el mundo. Ese es el problema. Es decir, lo lógico sería dar un conocimiento de una serie de materias amplias porque es importante la cultura general, porque es importante tener una visión de muchas cosas en la vida, pero no tener ese uniformismo de pedir a todo el mundo el 5 para darlo por aprobado. Esa era la segunda pregunta, la calificación. Claro, hay que ser consciente que hay niños cuyas habilidades, cuyos talentos van, por ejemplo, por las matemáticas. Y a ese niño no habría que pedirle un 5 en matemáticas, habría que pedirle más para incentivarlo a cultivar ese don y ese talento. Pero hay otro niño y otra niña que lo que son sus cualidades van por materias distintas a las científicas, entre comillas, y que sacando un 2 o un 3 habría que darlo por válido porque es lo que en su contexto vital pueden dar de sí con relación a esas materias. Y eso sí, dándonos cuenta cuáles son los otros campos para los que están capacitados y ahí sí ponerle evidentemente todo nuestra énfasis. El sistema de educación, Emilio, por ejemplo, Finlandia
es uno de los más reconocidos por el estilo de educación que le está dando a los jóvenes. Por el otro lado, hay sistemas como el Montessori que también han sido, digamos, muy beneficiosos y exitosos. De pronto enfocándonos, alcanzo a entender lo que tú dices, de la educación del niño no solamente en la materia, sino lo que hay por dentro, sus emociones, sus pasiones, su espiritualidad, el amor del cual tú hablas. ¿Cuál es para ti el que mejor funciona? Pues mira, Marta, para mí el ejemplo de la educación Montessori es muy importante. Conozco bien el sistema, admiro a lo que fue la señora Montessori, lo que ella representó, lo que ella supuso, y creo que es un buen botón de muestra para entender por dónde debería ir una educación consciente, por decirlo de alguna forma. Igualmente en España durante un tiempo prevaleció, estamos hablando de hace muchas décadas, lo que se llamó la institución libre de enseñanza, que también iba dirigida sobre parámetros similares. Actualmente hay en el mundo, pues, lo que tiene que ver con el proyecto de educación azul, que creo que ha tenido fundamentalmente su impulso en el ámbito de América Latina. También está la educación de CELSER, que está teniendo mucho impulso en España. Hay proyectos educativos como, por ejemplo, personas que estén interesadas en entrar en Internet. En España funciona un proyecto educativo que se llama Ojo del Agua. Estos son ejemplos de lo que es esa educación a la que tú y yo estamos haciendo referencia, que no es formación, que no es formateo, sino que tiene que ver con lo que la educación de verdad es y representa, ligada a los dones y talentos y a las cualidades y a la esencia y a la forma de ser de cada persona. Pero evidentemente yo me quedo con esta reflexión que tú has hecho y la hago mía con relación a la educación Montessori, porque creo que es un buen exponente de lo que estamos hablando. Excelente. Yo sé que tenemos que movernos al último punto, en este caso, y darnos cuenta que nos has hecho una gran reflexión a los padres, absolutamente a todos, que la educación y la pedagogía está en todo lo que hacemos, no solamente se la dejamos a los colegios. Y por eso también voy a cerrar esta entrevista con una pregunta que es algo que siempre está en el aire. Es la decisión de vida. Es ese adolescente que está en el momento de decir cuál va a ser mi carrera y a qué me voy a dedicar. Y muchas veces no sabemos guiarlo porque no lo hicimos antes y tenemos que tomar la decisión en el último minuto, como que se va a ir el avión. Yo quiero preguntarte eso y déjanos con esa reflexión para padres, adolescentes. ¿Qué le dirías a un adolescente hoy cuando tiene que elegir su carrera? Pues mira, Marta, es una respuesta la que te voy a dar que va a ser rápida, pero basada en mucha experiencia, en el sentido de que han sido muchos los casos que he conocido que similares a los que tú me planteas. A partir de ahí, lo que modestamente, la reflexión que yo puedo trasladar es la siguiente. El padre, la madre, el educador deben hacerle saber al joven, al adolescente, deben hacerle saber cómo ellos perciben el asunto. Es decir, el padre o la madre, por ejemplo, tienen la obligación de decirle a su hijo o a su hija, mira, yo creo que tal como está el mercado laboral, tal como está la sociedad, creo que lo mejor que podría venir para ti, pensando en lo que puede ser tu incorporación a ese mercado y a esa sociedad, puede ser esto, puede ser aquello, puede ser A, puede ser B. Yo creo que el educador tiene la obligación de plantear su visión de las cosas. Y en paralelo, permitir que el chico o la chica sean los que toman la decisión y una vez que toman la decisión, apoyarla total y absolutamente, sea o no coincidente con la del educador, sea o no coincidente con la del padre o la madre. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión. No estamos hablando de que un padre o una madre no le expresen a su hijo o a su hija aquello que pueden sentir, el consejo que consideran que debe darle. Muy bien, perfecto. Ahora bien, una vez que el chico ha escuchado ese consejo, el chico o la chica hace su reflexión y a partir de ahí, Marta, la labor de un padre, la labor de una madre, la labor de un educador, de un docente, es apoyar incondicionalmente la decisión que el chico o la chica tome. Esto es muy importante porque cuando el chico y la chica saben que independientemente de que elija A, como le han dicho sus padres, o elija B, que es una cosa distinta, va a tener el apoyo incondicional, esto cambia por completo el escenario. Los problemas siempre se producen cuando el chico o la chica tienen la sensación de que como no hagan suyo el consejo que se le da, va a surgir un conflicto y va a surgir una confrontación. Eso origina una especie de bola negra, permíteme que sea muy, muy expresivo, eso origina ahí una especie de cáncer, de un cáncer virtual, por decirlo de alguna manera, que al niño, a la niña, al joven, a la joven,
le hace mucho daño. Y también termina haciendo daño al padre, a la madre y al educador, curiosamente, porque es un camino que normalmente termina en mucha frustración y en mucha desesperanza. A corto o a largo plazo, siempre se pasa la factura. Increíble. Emilio Carrillo, Educación Consciente. Hoy nos haces pensar, seguimos detrás de tus libros, tus artículos, y te agradecemos muchísimo por tomarte este tiempo para contarnos un poco más sobre la cantidad de temas que hay para tratar contigo, pero hoy en especial a todo lo que tiene que ver con la educación, a nosotros, padres, madres, hijos, adolescentes, niños, para el desarrollo de una mejor sociedad. Muchísimas gracias y agradezco mucho tu tiempo y espero volverte a encontrar muy pronto. Marta, el agradecimiento es mío. Un abrazo enorme y hasta muy pronto. Muchas gracias. Y no te olvides que siempre seguimos en nuestras redes con contenido. Hoy una lección, una reflexión sobre la educación con Emilio Carrillo para que lo sigas aquí, como siempre, en @MartaPinzonMedia. Un abrazo, nos vemos pronto.